Muy buen día, estimado público presente. El día de hoy yo y mi grupo les venimos a presentar nuestro trabajo de extensión universitaria, titulado como Calculadora de Huella de Carbono, perteneciente al curso de Programación y Computación y a cargo de la magistrada Nidia Quispe Misaico. Somos de la sección 6 de la base 24 y los integrantes de mi grupo vienen siendo Aldair Andrade, que cursa la carrera de Ingeniería Industrial, Juan Diego Paredes, que también es ingeniero industrial, Denzel Manuel Obeso Mendoza, que es el que les habla, ingeniero industrial, Fiorella Quispe Vázquez, que también es ingeniero industrial, y por último Alison Ariadna Trujillo Flores, que pertenece a la carrera de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los cinco somos pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Industrial y estudiamos dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, mi compañera Alison les mostrará una introducción y contexto sobre lo que viene siendo nuestra problemática y nuestro proyecto en sí. Soy Alison Trujillo Flores y voy a darles una pequeña introducción de nuestro proyecto. En el contexto actual de creciente conciencia ambiental, es importante examinar cómo nuestras actividades diarias contribuyen a la contaminación y al cambio climático. El sector educativo, con sus numerosos servicios y actividades, desempeña un papel muy importante en la producción de gases de efecto invernadero. En el contexto global, las emisiones de nosotros, los seres humanos, son manifestadas desde el primer momento que respiramos. El decir que contaminamos nuestro planeta diariamente con el simple hecho de estar vivos no es algo de poca relevancia. En las escuelas, academias o universidades, un alumno promedio contamina el planeta con actividades diarias, como por ejemplo la alimentación según la dieta, el transporte o también los dispositivos tecnológicos que se utilizan. Toda esta contaminación se manifiesta a través de las emisiones de dióxido de carbono. En el contexto nacional, hablando del Perú, la emisión excesiva de dióxido de carbono es un problema grave, no solo en el sector educativo, sino también las empresas con sus gases contaminantes, la minería ilegal y la quema de bosques también contaminan. También podemos hablar de los vehículos de transporte público, como las combis y buses. Estos son especialmente contaminantes, ya que liberan estos gases directamente al aire que nosotros respiramos. Por eso, es evidente que se requieran políticas ambientales efectivas para abordar todos estos problemas y mitigar los impactos que tienen en la sociedad peruana. En el contexto local, hablando específicamente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, podemos evidenciar diversos problemas de contaminación referidos a las emisiones de dióxido de carbono, como por ejemplo la acumulación de basuras en sectores cercanos a nuestra Huaca de San Marcos, o también como en los conciertos o las ferias, eventos que realiza la misma universidad. Es por eso que se nos hace adecuado presentar una alternativa a nuestros estudiantes para que sean capaces de medir sus niveles de contaminación, hablando específicamente del dióxido de carbono. Por eso les voy a hablar del objetivo de nuestro proyecto. Nuestro proyecto surge de la necesidad de evaluar y concientizar a la comunidad educativa sobre la huella de carbono que presentamos en nuestras rutinas diarias. El enfoque principal es calcular el promedio de contaminación de cada estudiante universitario, tomando en cuenta algunos factores, como el transporte, el consumo de electricidad y la dieta. El objetivo principal es desarrollar un programa que permita a los estudiantes calcular su huella de carbono diaria de manera precisa y personalizada. Esta huella se calculará en términos de emisiones de dióxido de carbono equivalentes. Esto proporcionará una visión clara del impacto ambiental de nuestras acciones. En este sentido, nuestro proyecto no solo busca ofrecer una solución para el sector educativo, sino también servir como ejemplo y motivación para otras instituciones y comunidades en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Ahora le doy el pase a mi compañero. ¿Qué es el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es un gas inodoro, incoloro, ligeramente ácido y no inflamable. Este es soluble en agua cuando la presión se mantiene constante y está formado por una molécula lineal de un átomo de carbono ligado a dos átomos de oxígeno. Ahora, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono representa el volumen total de gases de efecto invernadero, o GI, que producen las actividades cotidianas del ser humano. Como en el caso de los estudiantes durante sus diferentes actividades académicas. Conocer este dato de la cantidad de CO2 emitido es importante para tomar medidas y poner en marcha las iniciativas necesarias para reducirlas al máximo, empezando por cada uno de nosotros en nuestro día a día. ¿Cómo calcular la huella de carbono de un estudiante universitario? Para este cálculo se debe hacer la siguiente multiplicación. Multiplicaremos el nivel de actividad por el factor de emisión.
Para el siguiente ejemplo, vamos a tomar en cuenta el factor de emisión, la actividad, y sabemos que el factor de emisión indica cuántos gramos de CO2 equivalente se generan en una actividad determinada. También vamos a basarnos en sus hábitos diarios del estudiante para el transporte, el consumo de electricidad y dieta. En el transporte tenemos las siguientes opciones: el automóvil y el transporte público. En el caso de las dietas, vegetariana, vegana o pescatariana u omnívora. En el caso de la electricidad, celular y o tablet, o laptop y o computadora de escritorio. En el ejemplo tenemos que la producción de 100 botellas de plástico en una fábrica, si yo sé que esta producción de esa cantidad de botellas requiere 100 watts hora, entonces la actividad producirá 100 watts hora de energía eléctrica a través de la quema de carbón. Sabemos que la constante del factor de emisión es de 0.89 gramos por CO2 equivalente por watts hora. La huella de carbono en este caso sería 0,9 por 100, y esto nos daría 890 gramos de CO2 emitido. Esto significa que la huella de carbono de la actividad fabricar 100 botellas de plástico es de 0.00089 toneladas de CO2 equivalente. Mi nombre es Denzel Obeso y yo les voy a mostrar el planteamiento de la solución. Como bien saben, nuestro trabajo tiene un enfoque direccionado hacia un alumno universitario promedio. ¿Esto qué quiere decir? Utilizaremos los datos de ese alumno, principalmente en la Universidad Mayor de San Marcos, que puede manejar una dieta distinta según la persona, vegetariana o pescatariana, y este tipo de dieta tiene un proceso detrás que conlleva una mayor contaminación o menor contaminación según el tipo de proceso. Al igual que el tipo de transporte que puede utilizar, hay gente que vive cerca y puede utilizar una bicicleta simplemente para llegar, como hay otras personas que viven un poco más lejos y tienen que utilizar el autobús, que llega a ser más contaminante al medio ambiente. Ahora, ¿por qué calcular nuestras emisiones de carbono? Nosotros buscamos concientizar a la población sanmarquina y también a las personas en general, ya que cualquier persona que quiera tomar en cuenta nuestros datos que mantenemos en la calculadora de CO2 puede utilizarla. Nosotros buscamos concientizar, como ya dije, a la población para que puedan mejorar y cambiar este tipo de hábitos si es que lo están haciendo mal o si es que están significando como un agente contaminante. A continuación les voy a mostrar cómo viene siendo la ejecución de nuestro código en C++ para que puedan entender cómo funciona nuestra calculadora. Me pregunta cuántos kilómetros hay desde mi casa hasta mi centro educativo. En mi caso viene siendo 13. El tipo de transporte que utilizamos. Yo usualmente utilizo un transporte personal o un taxi. Vamos a ponerlo, que es un taxi, realmente utilizo un público. ¿Cuál es el tipo de dieta que utilizamos? Normalmente yo intento utilizar una dieta vegetariana. Nos pregunta si utilizamos un celular o una tablet. Yo sí utilizo. ¿Cuántas horas lo utilizamos? Por separado, celular y tablet. Yo aproximadamente lo utilizo 6 horas. También nos pregunta si utilizamos una laptop o PC. ¿Cuántas horas lo utilizas? Cada uno sumado. Sumado a lo que yo utilizo en la universidad vienen siendo 4 horas. Por último nos calcula el tipo de la cantidad de CO2 en kilogramos que tenemos. En transporte es 1,6, en alimentación es de 0,08 y bueno, acá nos dan consejos según el tipo de dispositivo. Por ejemplo, si no estás usando tus dispositivos, desconéctalos. Nos da que la huella de carbono que utilizamos se encuentra en la media y nos da el consejo de que procuremos utilizar los consejos para ayudar más, como por ejemplo utilizar un medio de transporte menos contaminante o eso. Nos da la cantidad de CO2 que producimos en kilogramos aproximada y nos pregunta si deseamos seguir usando la calculadora. Como vimos, nos salió el mensaje de aquí. Tu huella de carbono se encuentra en la media y nos da el consejo de ahí procurar usar nuestros consejos para ayudar más. Acá pueden ver los distintos consejos que nos pueden salir. Por ejemplo, si ponemos que es una dieta omnívora, nos presenta que si consumimos carne se nos recomienda comer entre 30 a 70 kilogramos. Pero como yo coloqué una dieta vegetariana, no nos salió este tipo de recomendación, ya que soy vegetariano y no consumo carne.
Además que la carne viene siendo uno de los tipos de dieta que más contaminan. Es por eso que nos sale esta recomendación. Según el proceso que conlleva, claro, no es que comas carne y contamines. También, por ejemplo, si mi emisión de carbono hubiera sido menor o igual que 2, nos hubiera salido que nuestra huella de carbono es menor a la media. Y no nos hubiera salido ningún tipo de mensaje adicional ya que estamos menor a la media y no contaminamos mucho. Sin embargo, si hubiera sido mayor o igual que 3,5, que viene siendo nuestros rangos que hemos investigado o que le hemos dado a nuestras huellas de carbono para poder determinar si eres contaminante o no, si es mayor o igual a 3,5, el consumo que realizas es excesivo y nos pide utilizar los consejos y buscar maneras de reducirlo para poder ayudar más. Yo soy Juan Diego Paredes y conmigo tratarán el manual de usuario. Este consiste en los datos necesarios para usar nuestro programa, los procedimientos y los resultados que obtendrán con él. Empezando por los datos necesarios, necesitaremos la distancia desde nuestro hogar hasta la institución educativa en la que estemos en kilómetros. Luego necesitaremos la dieta del usuario. Eso tenemos 4 opciones. Continuando con los dispositivos utilizados en 2 ámbitos. Finalmente, las horas de uso que utilizamos estos dispositivos. En los procedimientos, el primero consiste en el transporte. Las preguntas del transporte serán la cantidad de kilómetros que usamos para recorrer desde nuestra casa hasta la institución educativa y el tipo de transporte que utilizamos. Este se divide en 3. El primero, si es uno particular contaminante, el segundo, si es uno público contaminante, y el tercero, si es otro no contaminante. Continuando con la dieta, también tendremos 3 opciones. La dieta omnívora, que es la más común, que consiste en comer todos los tipos de alimentos comestibles. Continuando por la dieta pescatariana, que consiste en consumir solo pescados blancos. Continuando por la dieta vegetariana, que consiste en no consumir alimentos animales. Y la dieta vegana, que consiste en no consumir ni alimentos animales ni derivados de estos. En el tercer procedimiento preguntaremos por los dispositivos divididos en 2 ámbitos. Si usamos PC o laptop y si usamos celular o tablet. En un ejemplo, si usamos celular y tablet, los dos, por ejemplo, yo uso 8 horas mi celular y 8 horas mi tablet. Entonces las 8 horas del celular y las 8 horas de la tablet las sumamos y ponemos en el programa que usamos 16 horas este dispositivo. Igualmente con la laptop o PC. Si solo usamos uno de estos, consideramos solo uno de estos. Con eso obtendremos los resultados. El primero sería la producción de CO2 por área. Continuando por las recomendaciones, también por área que se establecerán. Y finalizando por la huella de carbono, que sería el CO2 producido en total en estas 3 áreas que tratamos. Eso sería todo conmigo, les doy el pase con mi compañero. Bueno, continuando, mi nombre es Fiorella Quispe Vázquez y yo voy a explicarles sobre las consecuencias de la contaminación o emisión del CO2. Entre las principales consecuencias tenemos al cambio climático. Como sabemos, el CO2 es un gas de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? El CO2, al ser un gas de efecto invernadero, es que tiene la capacidad de retener el calor que se encuentra en la atmósfera. Bueno, y al retener tal calor provoca un aumento de nuestra temperatura. Este aumento de la temperatura tiene diferentes consecuencias. Entre ellas es el deshielo de los glaciares o la disminución de las capas de hielo de los polos. Esto puede causar un aumento de nuestros mares y diversas consecuencias. Además, también este aumento de la temperatura o el cambio climático en general puede provocar algunas consecuencias, fenómenos meteorológicos extremos. O sea, puede haber un aumento de estas acciones,
como son los huracanes, las inundaciones y las sequías. Entre otras consecuencias tenemos a la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad está relacionada con la consecuencia anterior, que es el cambio climático. Bueno, eh, alterando nuestro clima, también pues va a alterar todo un ecosistema entero. Y estos ecosistemas pueden llegar a ser destruidos, por lo cual va a provocar tales consecuencias dentro de la fauna y flora de un ecosistema. Y no todas estas especies que viven aquí van a poder soportar esto, por lo cual puede provocar la extinción de algunas especies. Ya. Entre otras consecuencias tenemos a las enfermedades respiratorias. Las emisiones de CO2, como en la quema de combustibles fósiles, este no solo libera el gas de CO2, sino que libera otros gases contaminantes que pueden llegar a dañar nuestro sistema respiratorio. Estas pueden generar diferentes enfermedades, como son el asma y la bronquitis. Bien, llegando a la última parte, vamos a dar nuestras pequeñas conclusiones. Bueno, llegando a este punto, queremos decirles que nuestro proyecto no solo se basa en pues, llegar a calcular cuánto es nuestra huella de carbono, sino que nosotros queremos causar un papel de concientización ambiental a todos los estudiantes. Bueno, aprendiendo nosotros a calcular nuestra huella de carbono, vamos a tener nosotros una comprensión de cuánto es el daño que estoy causando al medio ambiente. Nosotros queremos que los estudiantes sean conscientes y puedan llegar a realizar cambios en sus actividades. O sea, cuánto de emisión de CO2 estoy causando al realizar o utilizar tal servicio, como son el servicio de transporte o el uso de nuestros aparatos electrónicos o en nuestra alimentación diaria. O sea, queremos que ellos sean conscientes de que diferentes actividades pueden causar tales daños a nuestro medio ambiente y que estos estudiantes de esta manera puedan realizar acciones a ayudar o disminuir tales efectos en nuestro medio ambiente. Eso sería todo con nuestro trabajo de Grupo 2, trabajo de nuestro proyecto de la huella de carbono. Gracias a todos los presentes y espero les guste este trabajo. Muchas gracias.